Hola, bienvenidos a un nuevo podcast Pila Sanguito del Cuervito Fumachú. Yo soy Bernie y hoy tengo el gusto de ser acompañado por Valeria Galarza, otra ilustradora y autora de historietas ecuatoriana. ¿Cómo estás, Valeria? Todo bien, aquí atrapada en mi cueva dentro de la pandemia, pero estamos perfectos así. Bueno, Podemos sí. en esto, imagínate que ahora que uno está atrapado en esta pandemia, uno como artista de cómics es como que puedes hacer más cosas y es como que wow, me encanta así. Bueno, por ese lado, claro, Sí, esa cuestión de no salir también uno lo vuelve loco, pero todo bien. sí, de hecho sí, he conversado con algunas personas y a algunos les ha caído perfecto la cuarentena. Como que han tenido la oportunidad de explotar un poco la vida ya de por sí hermética que algunos teníamos, ¿no? Pero Sí, a otros sí les ha eso también me pasó. causado un terror, aguantador. Sí, eso también a mí me pasó bastante. Yo antes de la pandemia recuerdo de que yo siempre estaba ocupada así con mi batimóvil por toda la ciudad, así yendo de sur al norte, oeste a oeste, y casi nunca tenía tiempo para mí. Siempre, literal, parecía que las personas a veces querían que yo me teletransportara. Es como que no puedo hacer eso. Pero ahora es más tranquilo porque sé que ya no tengo que movilizarme, sino es como que desayuno, despierto y me voy directamente a mi escritorio a trabajar. Así está perfecto. Bueno, para las personas que nos están viendo y escuchando, Valeria tiene 25 años, es de Guayaquil y es autora de algunos cómics, entre ellos Sí. una de sus obras más populares es Competir por ti. Y también es cofundadora de la editorial Monocomics de acá de Guayaquil. También tiene un cómic en Webtoons que se llama War Not Love y además tiene otras historias que han participado en otros concursos en Corea y en Japón. Así es que tienes harto trabajo para la edad que tienes, está bien. Sí, creo que estoy obsesionada con todo esto porque, ¿cómo se diría? Creo que me consideraría una workaholic porque creo que todo lo que hago en el día es trabajar, trabajar, trabajar y cuando no tengo trabajo es como que no puedo con mi vida, necesito hacer algo. Bueno, justamente sobre eso, cuéntanos un poco tus antecedentes. Me imagino que como casi todos empezaste desde muy pequeña a dibujar. Sí, oh Dios mío, la pregunta del millón. Sí, yo empecé, es que es un poco medio extraño la manera en cómo yo supe que tenía dones o afición a dibujar. Uh-huh. ¿Cómo decirlo? Cuando yo tenía 7, 8 años, realmente mi familia nunca pensó en mí como que realmente yo tuviera el talento para dibujar. Jamás. Entonces, digamos de que así pasó el tiempo y siempre pensaron eso. Y hasta tal punto de que yo cuando era muy chica, digamos que yo me acuerdo tenía 6 años, y yo dibujaba, y ahorita que me pongo a recordar, realmente tenía bastantes dotes para poder mejorar en el dibujo, y tenía bastante avanzado el dibujo para esa pequeña edad. Pero yo tenía unas amigas en ese, ¿qué será? Preescolar, yo creo. Eso es como ese tipo de, cuando vemos las películas así, que hay esas niñas que siempre como que hay la líder y que te trata mal, o que ella es la líder y que haces todo lo que yo quiera, o si no, te vas del grupo. Algo así me pasó de chiquita. Y una de ellas, la líder, me dijo de que yo no sabía dibujar y que sus dibujos eran hermosos y que yo valía cosas. Y yo le creía todo lo que ella me decía porque era la líder. Y yo, claro, yo sé que tus dibujos son hermosos. Y yo le creí, entonces ya. ¿Qué será? De ahí a los 8 años, el día que me di cuenta que sabía dibujar, me habían comprado un cuaderno de La Bella y la Bestia, pues siempre me gustó Disney desde chica. Y en esos momentos me encantó tanto el dibujo que yo quise copiar el dibujo. Me puse el cuaderno delante, me puse a copiarlo, no calcarlo, copiarlo. Y después de eso me sentí tan orgullosa y le fui a decir a mi madre que está en la cocina: mamá, mira mi hermoso arte. Mi mamá no me creyó y pensó que lo había calcado. Claro. Y como no me creía, tuve que demostrarle cómo lo dibujaba. Y ahí fue cuando ella recién se dio cuenta que tenía los dotes para dibujar. Y después de eso me quiso meter a un curso de pintura de óleos, realístico, bueno. Y no me gustó. ¿No te gustó? Sí, no me gustó. Estuve 6 meses, aprendí todo lo bueno que pude aprender y después de eso simplemente dije, me largo. No me gustó y me fui. Bueno, yo
Yo sí estuve en algunos cursos también de pequeño, me metieron. Así mismo como tú, de pequeño comencé a rayar, a dibujar. Yo tengo un hermano mayor, el cual ahora ya no dibuja ni un pepino, pero cuando era chiquito dibujaba muy bien y yo viendo eso me dio ganas. A mí me pasó exacto, lo mismo. Lo que dijiste fue exactamente lo mismo, pero no quería mencionar familiares ni nada. No, bueno, yo traté de emular lo que él hacía porque veía que él tenía muy buena retención, pero el dibujo es como un músculo, pues no, si no lo ejercitas todos los días, si no estás haciéndolo, sí, se te puede caer un poco. Pero él es tu hermano mayor, ¿no? Sí, mi hermano mayor, pero... ¿Tú eres el segundo o eres el tercero? O así, no sé. No, solo somos dos del mismo padre y madre, somos dos. Entonces yo era el menor y él era el mayor. Es que siempre he escuchado que dicen, es que siempre los hermanos menores les gusta copiar lo que están haciendo los mayores, así, cuando somos chicos, y es verdad. Es verdad. Sí, de hecho, la firma que yo hago, Bernie, salió más o menos de lo que él firmaba, porque él de chiquito firmaba, mi hermano se llama Pablo, y él ponía en sus dibujos Berpa, o sea, Bernal Pablo. Yo viendo eso decía, yo voy a poner Bernie, Bernal Iván. Entonces, más o menos de ahí nació. Sí, de ahí nació. Y yo me quedé con ese seudónimo y bueno, hasta el día de hoy. Pero lo que quería comentarte es que, así mismo como tú, estuve en algunos cursos y en estos cursos es verdad, a veces depende del profesor, son bien estrictos. Yo recuerdo que en un curso que estaba tenía un profesor de acuarela, que el tipo yo quería pintar cosas ya que tengan forma, y en acuarela tú tienes que primero aprender a dominar el pincel, a saber anticipar qué es lo que vas a hacer, porque la acuarela es un poco impredecible, porque como trabajas con agua y los líquidos tienen ciertos efectos medio... Es complicada, la acuarela para mí creo yo que es una de las... Si dominas acuarela prácticamente puedes pintar con cualquier cosa. Entonces yo quería hacer lo que yo quiera y el profesor no me dejaba, y eso sí estoy de acuerdo, a veces me daban ganas de coger y irme ahí, pero no, yo decía no, tengo que quedarme porque me gustaba mucho lo que el profesor, yo vi los cuadros que él hacía y eran espectaculares, yo quería ver cómo hacía eso. Qué chévere. Sí. Es como que uno ya se vuelve rebelde, es como que yo quiero pintar lo que yo quiera, déjeme en paz, por favor, así. Pasa bastante. Sí, es verdad. A ver, cuéntanos un poco sobre cómo llegaste a cofundar Monocomics. ¿Cuál fue lo que te motivó a ser parte, ¿no? de los que lanzaron? Algunos de ellos yo los conozco, soy amigo también de algunos de los que estuvieron ahí. No sé si todavía siguen activos dibujando así tanto como tú, pero recuerdo que en su momento fue una iniciativa bien chévere, bien importante, porque creó una generación de autores. Entonces cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia fundando esta editorial. Claro, yo creo que lo veo esta cuestión de fundar la editorial. En mi perspectiva, porque en la perspectiva de los otros fundadores no fue igual. Yo lo veo un poco cómico por mi parte. Esto fue en el 2013. En el 2013 yo me convertí en ese rato en la primera mujer del cómic ecuatoriano. No era algo que yo buscara, simplemente es algo que pasó. Y me volví también, aparte de eso, autora independiente sacando Competir por Ti. O sea, no tenía ni una editorial ni nadie que me respaldara. Lo único que tenía que me respaldara era la Escuela del Cómic, del cual yo me gradué justo ese mismo año. Que obviamente Mauricio Gil, que es el administrador de la editorial, él es director de la Escuela del Cómic, fue mi mentor cuando yo apenas tenía 16 años. Entonces... en esos momentos, 2013, yo tenía 18. Y recuerdo que habíamos lanzado, algunos exalumnos de la Escuela del Cómic, habíamos lanzado cómics de manera independiente. Entre eso estaba mi cómic de Competir por Ti. Y pasaron los meses, suena como una canción. Perdón. Pasaron los meses
que suena como la canción de Oreja de Van Gogh. Pasaron los meses y me dijiste adiós, no, mentira. Ok. Se nota que en esta pandemia no he hablado mucho con la gente. Entonces ya. Oh my god. Ok, siguiendo con el tema. Ya llegamos para el mes de octubre. Nosotros que siempre nos reuníamos para estos eventos, gracias a Mauricio que él nos daba la chance para entrar a estos eventos de cómics. Un día estábamos hablando, pero era todo en un son prácticamente de planes a futuro, pero más que nada como de chiste. Estábamos riéndonos todos después de un evento, creo que fue. Estábamos con las primeras personas que fundaron Monocomics y en ese momento estaban diciendo, oigan, ¿y qué tal si nosotros creamos... no, espera, me salté algo interesante. Es que en el mes de octubre, nosotros que éramos autores independientes y exalumnos de Mauricio, nos llamó para entrar a un concurso que había en esa época para una cuestión ¿de cuál? Del ministerio, creo que era, para hacer un cómic y todo. Entonces Mauricio nos llamó y nos dijo, ¿qué tal si unimos fuerzas y hacemos este concurso en 3 semanas y sacamos las ideas? Entonces, por ese motivo es que nos habíamos reunido esa vez con Mauricio y nos reuníamos todas las noches para poder sacar ideas y sacar como que cómo va a ser el cómic, cuáles van a ser los personajes, etcétera. Entonces, cuando nos dimos cuenta, en 2 semanas sacamos una historia bien chévere y dijimos, porque habíamos dicho que por qué no... Esto sería bueno hacerlo siempre, ¿por qué no hacemos de repente algo que respalde nuestros cómics, nuestras ideas? Porque todos éramos autores jóvenes e independientes. Entonces, fue en ese momento donde recuerdo de que habían sacado la idea de qué tal si sacamos una editorial. Aquí no hay editorial de cómics, ¿por qué no la sacamos nosotros? Algo que nos respalde y que hagamos cómics y hagamos lo que queramos así. Y entonces... ahí fue donde durante varias noches empezaron a sacar, aparte de las ideas para el cómic del concurso, empezaron también a sacar ideas para, ¿cuál podría ser el nombre de esta empresa? El primer nombre no te lo vas a creer, cómo realmente se iba a llamar Monocomics. Se llamaba Cholo Comics. Cholo Comics, ajá. Y yo me quedé, Hubiera sido genial. A mí me encanta ese nombre. Sí, pero el problema es de que ya había una empresa creada con ese nombre, pero no aquí en Ecuador, pero queríamos algo único que las personas hasta el momento no se haya visto. ¿Cuál? La de Cholo Machín, perdón. ¿Cómo? Cholo Machín. ¿A esa empresa te refieres? Cholo Machín. No sé. Cholo Machín. Pero... No. Había una empresa o una marca que encontramos por Facebook que se llamaba Cholo Comics. Entonces dijimos, chao, el nombre. Sí, nos pusimos a buscar y ya existía y dijimos no. Entonces en ese rato comenzamos a cranear sobre cuál sería un nombre que realmente funcione, y ahí fue donde pensamos, bueno, en ese momento toda la gente que estaba dentro de Monocomics éramos guayacos. Ahorita hay de más provincias. Y en ese momento dijimos, ¿por qué no llamamos monos? Como ya sabes que acá nos dicen monos y todo, y es como que listo. Pero ahora las personas y los lectores dicen que no, que mono es porque son únicos, y nosotros, no habíamos visto ese tipo de descripción o definición, pero bueno. Ya, ¿cuál es la parte chistosa de toda esta historia? Durante todas esas noches estuvimos trabajando en las ideas para la editorial. Yo, sinceramente, no pensé que estaban hablando en serio. Así que yo lanzaba ideas, hablaba acerca de cómo podría ser la forma del logo, pero yo pensé que todo eso iba a quedar en ideas y en sueños, como que, ¿cómo esto se va a crear? No sabía que durante todas esas noches estábamos creando una empresa. ¿Qué pasó? Pasaron los meses y ya era 2014, y en eso ellos crearon una página de Facebook con la marca y todo lo demás. Yo ya había visto la marca, pero realmente nunca pensé que esto iba a lanzarse, y de repente me dijeron, Valeria, en 3 semanas va a ser el lanzamiento por primera vez de Monocomics. Y yo, ¿qué? ¿De qué están hablando? Y dicen, claro, pues la editorial que creamos, ¿que no te acuerdas? Y yo, ¿de qué me están hablando? Yo nunca creé una editorial. Entonces, imagínate que en ese lapso de la creación de Monocomics, yo creo que era la única persona ahí, en esa mesa, en esa junta directiva, que yo no sabía que estábamos creando una editorial. Claro. Entonces, ¿tú pensaste que era solamente ideas que estaban lanzando y que iba a quedar ahí? Sí. Hasta ayudé haciendo como que yo estaba, creo que una de mis definiciones, hasta hice algunos logos que no quedaron,
Y yo hice la definición de que sea circular el logo, eso sí me acuerdo muy bien. Y ya Cheo Carriel, que es el que diseñó el logo, el mono de Monocomics, recuerdo que yo lo veía diseñando y yo ni por aquí que estábamos creando una empresa, nada así. Y ya me enteré cuando faltaban 2-3 semanas para el lanzamiento, pero lo más genial de eso fue de que cuando lanzamos Monocomics nunca pensamos que íbamos a tener la acogida ni el reconocimiento nacional o internacional para esta editorial. Fue todo un suceso que, no sé, es como, siento que me hubieran cacheteado la cara, es como que todo pasó en un instante. Igual el reconocimiento es gracias al trabajo de todos, ¿no? Yo creo que no es gratis. Cualquier triunfo, cualquier éxito viene, la mayoría de veces viene con mucho trabajo, mucho esfuerzo y sobre todo ser constantes, trabajar bastante, tocar puertas, y eso es algo al menos que es admirable de cómo han trabajado ustedes en Monocomics. Y claro. Bueno, y eso es algo que es importante destacar, y me gustaría que más personas se animen a crear este tipo de iniciativas, porque eso es lo que hace que poco a poco se vaya creando una comunidad más grande y más oportunidades de ver trabajos diversos y de todo, ver ideas, o sea, porque eso es una de las cosas más chéveres de este medio que nos desenvolvemos, es eso, es tratar de ver ideas, tratar de nutrirnos todos de ideas del uno al otro, porque de eso se trata. Como te repito, para mí el cerebro es como un músculo que tú tienes que estar todo el tiempo ejercitándolo, y parte de eso es contrastar con el trabajo de otras personas. Claro, sí. No, más que nada, ¿cuántos años habrán pasado? A ver, 6 años han pasado desde la creación de Monocomics. Uh-huh. Ha sido un esfuerzo inmenso realmente. Uh-huh. Hay veces donde en serio recuerdo de que yo a veces ni siquiera de repente por estar en cuestiones de así de Monocomics, a veces ni siquiera ni comía, a veces corría. Digamos, puede ser que yo estaba muy ocupada porque yo en ese rato era universitaria y tenía esto al mismo tiempo y tenía mi libro al mismo tiempo, y había veces donde nos tocaba viajar a otras provincias para poder estar dentro de un evento de Monocomics y no descansaba nada. Creo que solo dormía 1 hora, 2 horas y me iba, o tenía un evento, dormía así igual, 2 horas, 1 hora e iba al evento. Hubo una vez que creo que solo dormí 30 minutos y fue a un evento y no, en serio de que fue bastante esfuerzo, y yo creo que eso es lo que a veces las personas, obviamente esa es la parte donde las personas no ven porque no están detrás, así como no sé, como que el ojo de que todo. Uh-huh. Hola. Upa. Ya, listo. ¿Qué pasó? Bueno, cuando uno hace, digamos, obviamente no vas a entender a todos, Bernie, porque crear un cómic y darle seguimiento es un trabajo que realmente tienes que estar craneando, moviendo cosas, hasta esforzándote a ti mismo, porque de seguro a ti te ha pasado de que a veces estás muy cansado, pero sabes que tienes que sacar el nuevo número del cómic y es como que a pesar que estás cansado te dices no y te vas directamente a dibujar hasta que lo hayas terminado. Claro, el trabajo realmente es pesado cuando sientes tú un compromiso, porque muchos de nosotros, muchos de los que empezamos haciendo esto lo hacemos porque nos gusta, porque es algo que nos apasiona, y es verdad, concuerdo contigo, yo también le dedicaba muchísimas horas, dormía muy poco, obviamente cuando estaba más jovencito, ahorita ya no puedo hacer ahorita ya no envejece. Sí, créeme. Yo cuando tenía tu edad al menos todavía podía trabajar, ir a hacer mis cómics, salir a fregar y regresar de madrugada y al otro día me iba como si nada al trabajo. Pero ahora ya no puedo hacer eso ni en foto. No, en cambio, obviamente tengo 25, pero ya me siento de 40, no, mentira. No. El punto es de que yo hoy en día ya trato obviamente de cuidar mi salud, porque también durante todos estos años haciendo cómics, sí debo decir de que llegó un momento donde en serio ya me afectó y tuve que decir alto, necesito cuidar mi salud. Sí. Entonces ahí fue cuando ya hoy en día aprecio mucho las horas de sueño, pero antes sí yo era muy mala conmigo misma, era como que Valeria trabaja, o sea, yo era la esclava de la propia Valeria, sí. Ya que sí, es
Es así, es verdad lo que tú dices, digamos, el lector en general, como, al menos antes, ahora yo creo que es un poquito más con las redes sociales y la forma como los autores estamos trabajando. Hay un poquito más contacto con los lectores, y los lectores entienden, al menos en mi caso, por ejemplo, la mayoría de lectores, y sobre todo los que son seguidores más cercanos, que sobre todo los que tengo en Patreon, por ejemplo, que yo tengo contacto directo con ellos todos los días, ellos entienden mucho de lo que yo hago, y eso es importante, porque por eso es que yo al menos trato de mostrar, de armar este tipo de contenido, de poner en los procesos de dibujo, porque es importante también que las personas vean que esto no es solamente aparece el cómic mágicamente cada semana y ya está, ya. Entonces hay un trabajo bien chévere, y a mí al menos me parece muy enriquecedor eso, o sea, entender un poco el proceso o detrás del cómic, que muchos cómics son geniales, pero tú no tienes idea del trabajo o lo que sucedió para que ese cómic llegue a ti. Ajá, y bueno, con esto me gustaría hablar un poquito de este cómic que tienes en Webtoons, que es un cómic. Vaya. Pensé que moriría cuando hice ese cómic. Quería preguntarte un par de iba cosas. A morir. Un par de cosas sobre esto. Bueno, prácticamente porque yo, como te comentaba, soy un poco nuevo en estas páginas. Tengo muchos años trabajando, pero he preferido, más que todo por el tipo de contenido que yo hago, he preferido mantener las cosas dentro de mi control. O sea, casi siempre publico en servidores míos, en cosas mías, para evitar censuras o para evitar que me el quiten plagio. Claro. Y además me permite la libertad de poder publicar cuando, dónde y como quiera, sin necesidad de depender de un servidor ajeno. Entonces no he tenido tanto contacto e interés. En un momento sí quise averiguar sobre esto, pero hablé con un colega que trabaja en Estados Unidos, y él me dijo, hermano, me dice, tú tienes ya armado muchas cosas que no necesitas meter tus cómics en otras páginas, tú puedes hacerlo mediante tus medios. Estas páginas son geniales para gente que digamos no quiere armar otras plataformas y quiere poner su cómic en internet para que tenga una audiencia ya lista a leer. Entonces por eso claro. no me interesó. Pero viendo esta plataforma que está muy bacán, se llama Webtoons, quería preguntarte cómo es el proceso que tú hiciste para conceptualizar la idea de hacerlo en esta página. Es decir, desde que pensaste el cómic, ¿lo pensaste para la página o fue al revés? ¿Ya tenías la idea y simplemente la adaptaste para que salga en este medio? Ok. A ver, esta historia de War Not Love, si mi editor me está escuchando, quizás me vaya a retar por la manera como pronuncio el inglés. Y saludos también para mi editor, super editor, que a él, tengo que agradecerle bastante, Alfredo Franco, gracias. Pero bueno, dejando de lado. Es que si no lo menciono, se resiente, no mentira. Sí. Entonces, no, es que él es el que me ayuda, él es mi editor, él es el que me ayuda en todos mis guiones, en serio. Pero bueno, sí, es súper bacán. Es lo máximo, pero ya. A ver, ahora sí, en Webtoon. La idea, te cuento de que esta historia, yo ya la tenía desde que yo tenía 13 años, desde el 2008. Pero obviamente a lo largo de mis años yo la he ido evolucionando, craneando y mejorando. Hubo una vez donde yo estuve tentada en convertir esta historia en un videojuego, porque estábamos haciendo unas plataformas en mi universidad, claro. Estábamos haciendo unos planes de videojuego y todo, pero después la descarté porque no estaba todavía lista la historia como para decir, la voy a hacer un videojuego. Entonces la dejé a un lado. Entonces, ¿qué será? Yo estaba pensando durante tanto tiempo que me gustaría hacer una historia corta a full color. Porque ¿qué ocurre? Cuando uno hace toda su historieta, como es competir por ti a blanco y negro, la gente piensa que tú no sabes pintar o que no sabes pintar, o lo peor que me dicen es que dicen, no, es que tú no sabes escribir historias de fantasía, y digo, pero ¿por qué me dices eso si nunca has visto una historia de fantasía mía? Entonces, cosas así.
Entonces es como que las personas no creen que un autor puede salirse de su zona de confort, aunque debo decir que tampoco es que me salí de mi zona de confort, porque a mí me encanta hacer comedias románticas, eso me encanta. Entonces estaba dentro de él. Entonces, ¿qué ocurre? Esta historia ya la tenía craneada cómo iba a ser, pero justamente en el mes de abril sale esta convocatoria a este concurso. Me había prometido a mí misma que este año no iba a entrar a ningún otro concurso, porque ya me había metido suficientes el año pasado y dije, no, Valeria, este año no te vas a meter en nada, porque cuando yo me meto a un concurso, eso significa que Valeria no duerme, así que no duerme, no come nada, así que dije, no, voy a tratar este año tomármelo con más calma y avanzar en el Competir por Ti, que ya lo tengo más o menos armado y cosas así. Eso es lo que yo había dicho. Pero vi esta plataforma de Webtoon que yo anteriormente ya había escuchado el año pasado, porque yo sigo a una autora española que tiene mi edad, mejor dicho, es un año mayor que yo, y tiene una historia que se llama Hockey, muy buena. ¿Y qué ocurre? Ella publicaba en esta plataforma de Webtoon y me estaba dando cuenta de que ella lo estaba haciendo muy bien y que era una manera, ¿cómo podemos decirlo? Ya sé cómo decirlo. Webtoon me di cuenta que Webtoon es una plataforma como YouTube, pero Webtoon es una plataforma para artistas de cómics o escritores que se juntan con un dibujante y hacen una historia, y así mientras más vistas tengas, tú puedes entrar a que te moneticen, como lo es YouTube. En el mes de abril yo tengo mi mejor amiga que se llama Emilia Sixto, ella también es autora de cómics, ella tiene un canal, y se hizo un canal, mejor dicho, que se llama Emi SB, y ella me estaba diciendo, Valeria, ¿por qué no te haces un canal y todo? Yo le estaba diciendo porque, mira, no me quedo ahorita capaz de hacer un canal, no por ahora, no está en mis planes, yo quiero hacer todavía cómics, pero por ahora editar todos los días, dije, no, quiero dibujar así. Y yo estaba pensando, ¿cómo quisiera que haya una plataforma donde que sea como YouTube, pero que apoya a los artistas? Y en esto obviamente fue donde yo pensé en Webtoon y dije, sería increíble entrar algún rato a Webtoon, pero con una corta historia, que no me tome mucho tiempo, a ver cómo me va, así. Y es en eso donde entra en juego este concurso en abril, que salió de que estaban abriendo las puertas a varios autores para que ellos concursen, y que si quedas seleccionado, te podías convertir en un autor de Webtoon, así, en una antología que ellos van a lanzar, y aparte iban a animar parte de tu cómic si ganabas el primer lugar. Y en eso pensé, qué chévere, yo quiero entrar ahí, yo tengo ahorita esta historia. Ya tenía pensado esta historia de War Not Love, que al principio no se llamaba para nada así. Tenía un nombre muy raro realmente. Al principio se llamaba Season Return. Y de esa manera, súper feo. Sí, era horrible. Porque ese nombre fue el que le puse cuando yo tenía 13 años. O sea, era un adolescente, no me culpen. Entonces, recuerdo de que justo esa semana que me enteré del concurso, empecé a todas las noches a planear cómo iba a ser la historia, porque solamente nos pedían de 3 a 5 episodios, y justo esa semana fue cuando me dio insomnio, fue horrible. Entonces cuando me daba insomnio me quedaba viendo el techo de mi casa y empezaba a pensar, dije súper mal. Comencé a cranear cómo iba a ser esta historia, cuáles iban a ser la estructura del guión y cómo iban a ser los puntos de giro, etcétera. Y así fue como a mediados de mayo empecé ya a dibujar la historia, y mientras iba dibujando la historia iba cambiando diálogos, iba cambiando la historia, iba agregándole más cosas. Eso te quería preguntar, ¿tú prefieres primero tirarte a dibujar y conforme vas avanzando vas como que adaptando, mejorando, cambiando, ajustando la historia antes de, digamos, tener una estructura escrita y bien rígida? ¿Cómo tú prefieres? Sí. Por cierto, Bernie, sí, a veces me paso hablando, párame, porque yo en serio me voy de largo a veces, por favor. Cállenme, alguien por favor cálleme. ¿Qué ocurre? Lo que yo hago normalmente es de que yo escribo, digamos, ¿cómo podemos decirlo? Se llama escaleta, es como que escribo ideas
Claro. sobre más o menos qué es lo que va a pasar en cada episodio. Y Ajá. siempre pienso cómo va a ser el principio y cómo va a ser el final. Porque yo necesito tener un objetivo, a dónde van a ir a caminar mis personajes. Claro. Entonces, también me baso en muchos referentes. ¿Qué ocurre? La primera premisa de esta historia fue Romeo y Julieta, por eso mis Claro. personajes principales se llaman Román y Julia. Entonces, por esa iba a ser la premisa, pero normalmente me gusta basarme en un referente, pero siempre de referente cambiarlo, contradecir lo que está diciendo el referente para hacer una sopa, una fanesca bonita y que sea una nueva historia, así. Entonces hago ideas, después empiezo, cuando yo tengo estas ideas, empiezo primero por el primer capítulo y empiezo a hacer como un tratamiento, empiezo a escribir cómo van a ser los diálogos, Claro. qué es lo que van a decir, y siempre pienso en los 3 tiempos, o sea, como que cuál va a ser la introducción, cómo se va a introducir el capítulo, a la mitad, cuál va a ser el conflicto a la mitad, qué va a ser el conflicto, después del conflicto, cómo este conflicto va a ir avanzando, también un detonante, eso también es claro, eso antes del conflicto también sería como que el detonante, como que cuál es la situación que empeora todas las cosas para los personajes. Y ya al final del capítulo siempre es tratar de acabar de una manera donde las personas, o mejor dicho los lectores, se quedan como que ¡ah! ¿Qué pasó? Así. Claro. Entonces, digamos que hacerle un twist a la historia. Qué bueno. Exacto. Qué bueno. Yo por lo general al menos trato de así mismo tener una pequeña escaleta de la historia, porque todo depende como tú dices, es el fin. ¿Cuál es el fin de la historia? Si digamos, si es una historia que quiero desarrollarla en varios capítulos o varios cómics, entonces primero yo comienzo a hacer como que plantear el escenario, qué es lo que va a pasar, y de ahí me salto a ver el final. Ya, todavía no sé cómo lo voy a ejecutar, no sé bajo qué circunstancias, pero ya sé cómo vamos a llegar. Ajá. Entonces cuando hago esto ya el trabajo se me hace un poquito más sencillo porque yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. He encontrado que esa es una forma práctica para para escribir los cómics. Pero entiendo de que hay personas que tienen diferentes formas de trabajar. Conozco el caso de por ejemplo otros artistas que ellos tienen que tener todo hecho, todo escrito, viñeteado, ya solo le falta nomás bocetear. Entonces hay artistas, amigos míos, por ejemplo, que ellos tienen ya 10 páginas escritas con los diálogos y el espacio donde va a estar el diálogo puestos ahí, y solamente necesitan llenar los huecos. Entonces esa es otra forma. Esa es otra forma. Ellos me dicen que para ellos les resulta más fácil porque ellos simplemente se demoran mucho más en plantear todo esto, porque dibujar se les hace más natural, porque como ya tienes resuelto todo, simplemente se sientan y dicen, en esto pasa esto ya, en esto pasa esto ya. Entonces es más mecánico el trabajo, porque lo creativo ya pasó, ya hicieron todo ese estudio de ver. Entonces, yo intenté hacer eso, lo hice por algunas semanas, pero en realidad por cuestiones de costumbre más que todo. De costumbre no. Ajá, no sí, me funcionó. Entiendo. No me funcionó, entonces yo trato de un poco, sí tener escaletado todo, sí tener semi resuelto qué es lo que voy a contar, pero no tan... No completo. Ajá, no quiero limitarme tanto a decir esto va a ser. Entiendo que eso es un método bien bueno, sobre todo cuando tienes deadlines. Es muy bueno ese tipo para poder llegar rápido a donde quieres terminar. Pero como yo no es que tengo un deadline tan fijo, no es que digo, los días miércoles, antes era así, por eso te digo, antes sí decía, los lunes escribo, los martes boceteo, los miércoles entinto el cómic, el jueves se lo paso al colorista, el colorista me lo entrega el sábado y lo publico ya el domingo para que salga el lunes. Eso era pero eso era cuando tenía un poquito más control sobre mi tiempo, ahora ya no tanto. Sí, no, el tiempo es el culpable de todo, así. Ajá. Pero ya. ¿Sabes qué? Justamente a mí me tocó esto de tener los tiempos así, más ahora. Por ejemplo, cuando yo antes hacía Competir por Ti, hasta cierto punto tenía como 5 meses más o menos para armar todo, 3 meses a veces. Y
debo decirte que, ok, podía organizarme como que, ok, esta semana voy a acabar 10 carillas, cosas así, pero en este cómic fue totalmente diferente, como te dije, pensé que moriría, sí. Porque... Pero tenías un deadline, tenías un deadline. Pues, sí, tenía un deadline, entonces tenía un deadline, tenía la tesis encima, tenía mis trabajos encima, tenía otro trabajo freelancer de animación encima, entonces mi vida en esos ratos fue una locura que en serio no sé cómo pude sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? Como tenía un deadline hasta el 30 de junio y yo comencé a hacer el cómic el 15 de mayo, ya tenía 15 días perdidos porque los primeros 15 días, esos momentos fueron de pensar cómo la historia iba a resultar, porque al principio dije, ok, tengo que primero pensar que la historia sea muy, muy buena. Entonces, quería primero estar conmigo misma, como que... O sea, quería tener todo en orden, como que de qué se iba a tratar la historia. Porque desde el 30 de abril hasta el 15 de mayo la historia era completamente diferente. Y como siempre me digo a mí misma, yo creo que trabajo mucho mejor cuando estoy bajo presión, porque ahí es cuando mejores y las ideas se me vienen y son mucho mejores que las anteriores. Entonces, recuerdo que yo estaba bien calmada, dije, bueno, yo creo que voy a estar bien porque me dedicaba 3 días a escribir el guión, me dedicaba 5 días a pintar las hojas, y me dedicaba un día para escribir el guión en traducción en inglés, porque obviamente todo esto iba a ser en inglés y yo lo escribí en español para que mi traductor Frodo lo pudiera traducir. Claro. Y entonces dije, ok, yo estoy perfecto, pero ¿qué pasó? A la segunda semana de junio me pasó algo horrible. Literal, a las 4 de la mañana, como estaba tan nerviosa por el concurso, me puse a escribir los capítulos finales, porque yo dije, Valeria, si ahorita no escribes el capítulo final, no vas a llegar a tiempo. Entonces, a las 4 de la mañana me puse a hacer eso, y yo sin querer sobreescribí un archivo y perdí 10 carillas del cómic. Uy, qué horror. Y estaban finalizadas. Entonces, al día siguiente, que yo me di cuenta, porque me di cuenta al día siguiente, cuando ya me desperté, que ya no estaba. Le llamé a mi editor, a Frodo, y le dije, a Frodo, ayúdame. ¿Y qué ocurre? Tratamos de hasta, no hackear, pero más o menos algo así a mi máquina para tratar de conseguir el documento. No se pudo. Y ese rato dije, ok, de hoy en adelante voy a tratar de amanecerme por lo menos todos los días para unas 2 horas más de lo que estaba haciendo para llegar a tiempo. Y debo decir que el último capítulo, el penúltimo lo publiqué el 27 de junio. O sea, 4 días antes de que... Sí, más o menos 4 días antes de que terminara el concurso. Y en 4 días acabé el último episodio. Lo que normalmente hacía ¿en cuánto fue? Lo que normalmente hacía en 8 días, lo hice en 4 días. Sí, no comí nada. Mi hermana se preocupaba por mí y siempre me decía, Valeria, ¿estás bien? Y yo estaba aquí, a veces me ponía a llorar mientras estaba pintando aquí en mi Uion, en mi tableta. Me ponía así a llorar. Así era horrible. Yo sentí que me iba a morir. Dije, no puedo creer que estoy haciendo esto en medio de una pandemia, me voy a morir. Oye, y te tengo otra pregunta sobre, ya para ir cerrando un poco el podcast, sobre el software. ¿Tú trabajas en Clip Studio o en Photoshop? No. Yo trabajo en Photoshop. Desde que empecé a hacer cómics, siempre he trabajado con Photoshop, y es más por costumbre, y también porque es que también yo siempre digo esta excusa, es porque yo soy multimedia, entonces a mí me gusta que todos los programas que uso tengan, ¿cómo puedo decirlo? Se me fue el nombre, compatibilidad, creo que se dice. Entonces, como yo manejo bastante After, Premiere por ser multimedia, y entonces me gusta toda la familia de Adobe, y hasta hoy en día me encanta, hasta decirte que yo animo en estos programas, y todo el mundo dice, ¿en qué animas? Y yo, en esto, en Photoshop. La gente no me cree. Sí, entonces, Photoshop es la hostia realmente. Yo al menos tengo muchos años usándolo, yo vivo de esto, pero he tenido tantas recomendaciones del clip. Yo lo intenté usar hace muchos años y no me acostumbré, pero le estoy dando una oportunidad nuevamente, bajo presión. Una oportunidad. Donde te traicione, te vas. No, pero créeme que el programa, al menos
ahora que tengo la oportunidad, lo estoy probando en el tiempo que tengo, y ya entiendo por qué la gente se ha cambiado, porque muchos amigos míos se han cambiado a dibujar directamente ahí, porque el programa sí responde mucho, y sobre todo lo que más destaco es que no es tan pesado como Photoshop. Photoshop te consume mucha memoria y este programa es mucho más liviano. Ya, yo igual sigo trabajando mis cómics en Photoshop, me parece hasta ahora la mejor herramienta. Sin embargo, voy a darle otra oportunidad y he estado haciendo algunos trabajos ahí que quizás con el tiempo, yo lo que podría hacer es lo que hace un buen amigo mío de Quito, que él decía de que él hace un híbrido. Él, digamos, trabaja los bocetos, todos los bocetos de la estructura del cómic los hacen en Clip Studio, y de ahí cuando hace ya los efectos, los colores, los tonos, los pasa a Photoshop. Entonces, me parece una buena idea. Todavía no te podría decir cámbiate porque ni yo lo he hecho. Pero yo pensaba que tú usabas, cuando vi tu cómic pensé que usabas Clip Studio por el trazo que tienes en tu cómic. Es bien orgánico, parece un lápiz de verdad, parece que fue hecho a lápiz. Entonces, de eso estaba preocupada también, porque decía, hago el trazo más sólido o hago el trazo más... Es que en este concurso habían dicho de que querían que todo sea digital. Y dije, me puse a pensar un rato, rayos, y si pinto con este trazo, ¿será que me descalifican? Y después dije, no, obviamente es digital, se nota que es digital. Pero sí. me parece interesante que tiene ese look de ser hecho en lápiz. O sea, tiene un look bien interesante. Por eso me llamó la atención. Yo pensé que de pronto habías trabajado en Clip. Pero qué bueno saber que el Photoshop todavía tiene su acogida en mi corazón. En mi cocoro. Chévere, Valeria, chévere, Valeria. Bueno, con esto ya podemos ir cerrando. Antes de terminar, me gustaría saber si tienes algún mensaje, algún consejo, más que todo para las personas que nos están escuchando, que les gustan los cómics y que de pronto alguien quiere comenzar a trabajar en un cómic suyo. ¿Cuál es tu consejo para esas personas? Bueno, mi consejo siempre, desde que empecé a ser autora, ha sido nunca te rindas. Eso es lo mejor de todo, nunca te rindas. Si tienes que ser terco con tu arte, sé terco. Pero eso sí, siempre sé apasionado, disciplinado. Y ¿qué más? Más que nada, siempre haz una historia que, digamos que tú eres el principal lector. Si a ti te gusta la historia que estás creando, significa que estás haciendo algo muy bueno, porque primero hay que pensar nosotros mismos como lectores. ¿Y qué más? Y más que nada también, si se quieren lanzar a hacer un cómic, siempre les digo, estudien bastante las estructuras de guiones. Una vez que uno domina una estructura de guión, puedes hacer maravillas. Así, el guión lo es todo en un cómic. Y bueno, eso creo que sería todo así. Qué bueno. Entonces, no sé si mencionar mis redes así. Si Bernie me lo permite. Bueno, de todas maneras, igual vamos a poner tus redes en la descripción del video. Ahí van a estar todas tus redes. Va a estar la dirección de los cómics que conversamos para que la gente pueda ver. Y desde ya te felicito por tu trabajo. Es muy bueno. Gracias, espero que tengas éxito en todos tus futuros proyectos y en el cómic que estás participando, ¿no? Esperemos tener buenas noticias de eso. Yo lo llamo locura de autora. Así. Bueno, es una locura de autora. Sin más, nos despedimos. Gracias a todos los que nos han escuchado. No se olviden de suscribirse al canal, compartir el video para que llegue a más personas y de esa manera puedan ver futuros podcasts que vayamos a subir en este canal. Con esto, gracias. Nos despedimos. Chao. Gracias.